Tu motor consume aceite, perdió fuerza o empieza a humear sin razón aparente. Te han dicho que el problema está en los anillos y hay que anillar o rectificar cilindros, pero tú no tienes ni idea de qué te están hablando. Pocas personas hablan de lo que realmente pasa dentro del motor, el desgaste de los cilindros. Quédate porque hoy te voy a explicar qué es el rectificado de cilindros, por qué se hace y cuándo es necesario, para que entiendas qué le pasa a tu motor y no te engañen en el taller. Soy Sergio, de Centro Rectificador, y aquí te explicamos la mecánica como realmente es. Los cilindros son las paredes internas del bloque del motor donde suben y bajan los pistones. Ahí se genera la compresión, la combustión y la potencia del motor. Inspección visual del bloque. Aquí buscamos rayaduras profundas, desgaste irregular, escalones en la parte superior y signos de sobrecalentamiento. Si el cilindro presenta rayas o desgaste visible, ya sabemos que el sellado está comprometido. Medición de cilindros, paso crítico. Después viene el paso más importante, medir. Utilizamos un micrómetro de interiores para verificar el diámetro, ovalamiento y conicidad del cilindro. Se mide en varios puntos, arriba, centro y abajo, y en diferentes posiciones. Con estas mediciones determinamos si el cilindro está dentro de tolerancia o si necesita rectificado y a qué sobremedida. Definición de sobremedida. Con base en las mediciones, se define la sobremedida del pistón y anillos. Las medidas en que se rectifica un cilindro pueden ser 20 o 30, que son las más comunes. En los motores antiguos se llegaba a rectificar en 40 o incluso en 60. Cuando el desgaste es demasiado o no existen pistones en sobremedida, entonces realizamos el encamisado del motor, para dejar nuevamente el cilindro en medida estándar, pero ese tema lo dejaremos para otro video. Muchas personas creen que con solo pulir los cilindros el motor queda bien, pero no es así. Con el uso, los cilindros se desgastan y dejan de ser totalmente redondos, aunque se vean bien. El pulido solo mejora la apariencia, pero no corrige ese desgaste. Cuando el cilindro no está bien, los anillos no sellan. El resultado: pérdida de fuerza, consumo de aceite y, en poco tiempo, el motor vuelve a fallar. Por eso, antes de pulir, siempre se debe medir. Si está desgastado, lo correcto es rectificar. Pulir es maquillaje, rectificar es reparar. Rectificado de cilindros. Ahora te voy a mostrar todos los pasos para un buen rectificado de cilindros, y sepas qué es lo que realmente le hacen a tu motor. Montamos el motor en un banco de trabajo. Quitamos las guías que sirven para alinear la junta de cabeza. Y limpiamos la superficie de cualquier tipo de suciedad. Ahora colocamos el ancla donde la máquina se va a fijar. Procedemos a colocar la máquina sobre la superficie del motor. Con ayuda de una grúa mecánica levantamos la máquina para poder trasladarla y montar sobre el motor, ya que es demasiado pesada y peligroso tratar de cargarla. Enseguida tenemos que centrar la máquina dentro del cilindro para que quede perfectamente alineada y no desvíe el corte a la hora de rectificar el cilindro. Rectificado de cilindros. Aquí se elimina el material desgastado para devolverle al cilindro su forma perfectamente cilíndrica. El avance y la profundidad de corte se controlan con precisión. Primero graduamos el micrómetro a la medida correspondiente. Debemos dejar 2 milésimas menos de la medida final. Esto se debe a que el acabado queda áspero y rayado, y esas 2 milésimas sirven para dar el acabado final con el pulido de los cilindros. Colocamos el buril de corte en la máquina y montamos el micrómetro para calibrar. Encendemos el motor, aproximamos el buril hacia el cilindro, bajamos la palanca lateral para que comience a girar el buril y activamos el avance, bajando el pequeño perno que tiene el volante al centro. Conocido como soldadito, por su forma tan parecida a un soldado de juguete. Paso 2. Corte de prueba. Una vez que empiece el corte, lo dejamos avanzar aproximadamente un octavo y detenemos tanto el avance como el giro. Después colocamos el buril al frente del cilindro y regresamos la barra con el regreso automático. Cuando la barra de la máquina ya esté hasta arriba, medimos con el micrómetro de interiores, para verificar que tiene la medida correcta. Paso 3. Rectificado completo.
Ya que verificamos que la medida es correcta, ahora sí vamos a rectificar completamente el cilindro. Colocamos la punta del buril al inicio del cilindro y calibramos el largo total del cilindro, para que cuando termine detenga el avance automático. Nuevamente activamos el giro del buril con la palanca lateral y bajamos el soldadito para que inicie el avance. Comenzará a bajar lentamente hasta terminar todo el cilindro. Este proceso tardará un promedio de 3 a 4 minutos, dependiendo del largo del mismo cilindro. Cuando termine de recorrer todo el cilindro, se va a detener automáticamente con el seguro que previamente calibramos. Giramos manualmente el buril hacia el frente del cilindro y con una franela limpia rodeamos la barra. Activamos el regreso automático y con la franela vamos limpiando los residuos del polvo de metal que se le adhiere para evitar desgaste o rayaduras. Paso 4. Bisel. Ahora es el momento de realizar el bisel. El bisel es un ángulo de 45 grados mejor conocido como chaflán. Es sumamente importante ya que sirve para facilitar la instalación correcta de los anillos. Una vez terminado el rectificado de cilindro, acercamos el buril al inicio del cilindro y lo calibramos para realizar dicho bisel. Para realizarlo, activamos el giro con la palanca lateral y bajamos manualmente la máquina con el volante de avance, teniendo mucho cuidado para no pasarnos o que se clave el corte. El ancho del bisel es aproximadamente de 1/8. Ya que el bisel esté en el ancho correcto, detenemos el giro y regresamos la barra totalmente. Ahora solamente resta limpiar todos los restos de rebaba de metal con la ayuda de una brocha. Por último aflojamos el ancla y giramos la máquina para repetir el procedimiento en cada uno de los cilindros, hasta terminar todos. Importante. Cada que se tenga que aflojar o desmontar la máquina es necesario asegurarla con la grúa mecánica para evitar un accidente. Pulido de cilindros. Como podrás observar, la máquina deja un acabado áspero, y es necesario darle un acabado fino y correcto. Es por eso que llegó el momento del pulido de los cilindros. El pulido es el acabado final del cilindro. Este patrón en forma de cruz es fundamental para la correcta lubricación y asentamiento de los anillos. Sin un buen pulido, el motor puede consumir aceite desde el primer arranque. Recuerda que dejamos 2 milésimas para el acabado final. Colocamos el motor en el banco para pulir. Calibramos el micrómetro comparador de carátula a la medida final. Ahora comprobamos sobre el cilindro y verificamos que efectivamente tenga 2 milésimas antes del cero. Encendemos la bomba de lubricación y comenzamos el pulido de abajo hacia arriba, subiendo y bajando, siempre haciendo el cruzado. Después de unas 5 a 10 pasadas, detenemos y retiramos el pulidor para revisar la medida con el micrómetro comparador y verificamos cuánto le falta. Este proceso lo vamos a realizar varias veces hasta que el micrómetro comparador llegue a 0. Vamos a repetir el mismo procedimiento con cada uno de los cilindros. Medición post-rectificado. Después del rectificado y pulido, volvemos a medir con el micrómetro de interiores y también revisamos con el micrómetro comparador en 6 puntos, arriba, en medio y abajo, y luego cruzado. De esta manera confirmamos que el cilindro quedó en la medida exacta, dentro de la tolerancia correcta, asimismo comprobamos que no hay óvalo o cono. Limpieza final. Finalmente, el bloque se tiene que lavar muy bien, primero con un buen desengrasante, incluso muchas veces se tiene que usar solvente como gasolina. Ya que debido a la falta de mantenimiento el motor está tan sucio que no basta solo desengrasante. Es de suma importancia lavar todas las venas de lubricación. Cualquier residuo de material puede dañar el motor recién armado. Resultado final. Así debe quedar un cilindro correctamente rectificado. Redondo, con acabado adecuado y listo para trabajar muchos kilómetros. Como te habrás dado cuenta, el rectificado correcto de los cilindros es sumamente importante en la reparación de tu motor. El rectificado de cilindros no es un gasto, es la base de una reparación bien hecha. Si este proceso se hace mal, el motor falla, queda echando humo o no tiene potencia. Si se hace correctamente, el motor dura. Ahora ya sabes qué es y cómo debe ser el rectificado de los cilindros, así que no te dejes engañar. Te doy las gracias por llegar hasta el final de este video. Y recuerda nuestro eslogan:
No es cuestión de girar una tuerca, sino de saber cuál es la tuerca que hay que girar. Centro Rectificador. Experiencia y servicio.